El acuífero. Hemos visto que el agua en el subsuelo es la que se infiltra, y por la fuerza de gravedad se traslada a través de los poros o grietas del suelo. Con el término agua subterránea nos referimos a aquella que queda almacenada cuando el agua en su trayectoria se encuentra con capas poco permeables que impiden su movimiento vertical, formando una zona saturada. Por tanto, no aplica para los casos que hay saturación cerca de la superficie después de una lluvia originada cuando la intensidad de la lluvia supera la capacidad de infiltración de suelo. Al depósito en el cual se acumula el agua subterránea se le llama acuífero, es decir, es la capa de suelo que almacena y transmite agua en cantidades importantes o significativas. Una explicación más detallada es: el agua infiltrada que llega a la zona saturada puede constituir un acuífero si se permite la circulación del agua en su interior y contiene suficiente cantidad como para alimentar un pozo o fuente natural. El nivel freático es el límite superior de la zona saturada del agua subterránea. El nivel freático sube de acuerdo a la cantidad de agua que se infiltra en el suelo y se recarga el acuífero, o baja según la cantidad de agua que sale del acuífero de manera artificial, pozos, o natural, manantiales, descargas a ríos y océanos. También por la cantidad de agua que es extraída del acuífero. Es una creencia común que el agua subterránea llena cavidades y circula por túneles o ríos subterráneos. Esto se da en rocas solubles como las calizas, en las cuales el agua al circular a través de estas las disuelve generando redes de cuevas que pueden llegar a formar ríos subterráneos. En suelos formados por arenas y gravas, el agua se mueve a través de los poros o espacios formados entre los granos del suelo. En rocas no solubles de origen volcánico, a través de las grietas. Capas o estratos geológicos. Los distintos tipos de suelos suelen hallarse en forma de capas, también llamadas estratos geológicos. Como veremos más adelante, el orden entre capas, el tamaño, el material que las componen, la pendiente y la orientación son algunos factores que tienen influencia en la dirección, flujo y el almacenamiento del agua subterránea. Determinan la presencia o no de un acuífero y sus características. ¿Cómo se formaron estas capas de materiales? En lugares volcánicos, hay capas que se generaron por solidificación de coladas de lava y por caída y acumulación de cenizas y piedras expulsadas por el volcán. Pero la mayor parte de capas fueron originadas por el arrastre de materiales y su acumulación en ambientes marinos, lagos o ríos, puesto que en una cuenca sedimentaria se acumulan sedimentos continuamente. Los que quedan enterrados van convirtiéndose en roca debido a la presión que soportan. Cuando se generan, las capas o estratos son más o menos horizontales, pero la mayoría de las veces sufren transformaciones o deformaciones que modifican la situación original. Estas transformaciones son generadas por los distintos tipos de movimientos por los que pasa la superficie terrestre. Tipos de acuífero. Los acuíferos se pueden clasificar en función de la presión del agua encerrada en los mismos. Se denominan acuíferos libres o no confinados cuando el agua disponible en ellos está en contacto directo con el aire presente en el subsuelo y, por tanto, están sometidos a la presión atmosférica. Este tipo de acuífero es el que hemos visto en las pantallas anteriores. También es el que más comúnmente utilizamos para abastecernos. En estos acuíferos, el nivel freático se puede conocer por la profundidad del agua en un pozo. Los acuíferos cautivos o confinados son aquellos que tienen una capa impermeable encima. El agua encerrada en ellos está a una presión mayor a la atmosférica, porque soportan el peso del agua del mismo acuífero, pero no tienen un espacio para expandirse y liberar la presión.
En estos casos, al perforar un pozo se observa que el agua tiene un ascenso rápido con cierta presión. Los acuíferos se pueden clasificar también por el tipo de materiales o terrenos que lo constituyen. Acuíferos porosos, en los que el agua circula a través de sus poros o espacios existentes entre los granos del terreno. Buen ejemplo de ello son las arenas areniscas. Acuíferos fisurados, donde la circulación del agua se produce por fisuras, grietas y oquedades del terreno. Es el caso de las calizas y dolomías. Las captaciones en estos acuíferos suelen tener mayores rendimientos que los anteriores.